Cybersecurity Conference by CSAP. The future begins with security. Bienvenidos a todos a la cuarta entrega de nuestro Cybersecurity Conference 2025. La adopción de la nube sigue creciendo a un ritmo acelerado, impulsada por la transformación digital, la inteligencia artificial y las necesidades en el crecimiento acelerado de cada una de las organizaciones. Sin embargo, esta evolución también trae consigo desafíos de ciberseguridad cada vez más complejos, desde el crecimiento de los ataques sofisticados hasta el cumplimiento normativo y la gestión en los entornos de cada una de las nubes y multinube. En este panel exploraremos el estado actual de la ciberseguridad y los principales retos que enfrentan las distintas organizaciones y las mejores estrategias para proteger sus entornos en este año. Para ello, hemos reunido a expertos que compartirán su conocimiento y su experiencia, permitiéndonos presentar a cada uno de estos panelistas. Y nuestra primera panelista es Claudia Izquierdo. Ella es especialista en seguridad de la información, ciberseguridad, networking y arquitectura cloud. Fue la primera mujer ganadora como mejor instructora en Cisco en Guatemala y tercer lugar a nivel latinoamericano. Actualmente ella es presidente de Mujeres en Amazon Colombia, donde ha tenido un liderazgo importante en Latinoamérica, también para Amazon Colombia. También me permito presentarles a Kevin Sánchez. Él actualmente es arquitecto multinube, cuenta con más de 10 años de experiencia en seguridad de la información y computación multinube. Actualmente desarrolla como arquitecto y cuenta con múltiples certificaciones como ISC al cuadrado, Cloud Security Alliance, entre otros. Con esto me permito comentar dónde queremos ver cómo nuestros expertos describirían el estado actual de la ciberseguridad en la nube y cuáles son esos principales desafíos que enfrentan la organización. Claudia, ¿tú nos podrías desarrollar este tema, por favor? Eduardo, ¿cómo estás? Y pues antes que todo, buenas tardes de mi lado, de todas las personas que están aquí uniéndose, participando. Y claro que sí, pues como indicabas al inicio, la ciberseguridad ha sido algo que nació casi que al tiempo con la tecnología, o sea, el Internet se hizo pues a finales del siglo pasado y de la mano casi que pues tuvo que comenzar toda la seguridad y ciberseguridad a estar en la vanguardia con lo que sucedía en este momento y hoy en día pues eso no cambia. Entonces tú dijiste algo muy importante en la introducción que era la parte de tendencias, o sea, esa evolución y demás. Entonces sí, la tecnología está evolucionando, pero también tenemos que de la mano estar pues que proporcionalmente la seguridad y ciberseguridad evoluciona de la mano de las instituciones. Entonces, pues al menos de mi parte desde AWS buscamos eso, ¿verdad? Estar a la vanguardia y lo más amarrado a las tendencias que salen día a día de las necesidades de seguridad que hay. Entonces no es lo mismo, yo como tú dijiste, pues yo he trabajado en este ámbito de la seguridad ya por muchos años, desde Guatemala me mudé a Colombia, lo sigo haciendo, es parte de mi día a día también. Y pues yo he visto una evolución de que ya no es lo mismo lo que necesitamos para proteger hace 5 años, para proteger hace 10 años, o al menos hasta hace un año, ¿verdad? Entonces, pues es necesario que las instituciones, personas estén al pendiente de esas novedades y poder responder bien y a tiempo. Gracias, Claudia. Y tomando eso de introducción, sabemos por muchas estadísticas que AWS es el líder de adopción en la nube en América Latina y ofrece infraestructura robusta y segura. Mas, sin embargo, la seguridad en la nube sigue y afronta muchísimos desafíos, tomando en consideración la responsabilidad compartida y que muchas organizaciones aún enfrentan desafíos para proteger sus entornos. Desde tu punto de vista, Claudia, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los clientes de AWS en términos de ciberseguridad y ciberresiliencia?
Sí, no, muy buena pregunta. Pues desde mi experiencia, lo que he visto, tú lo dijiste en la entrada de la pregunta, que es el modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué es lo que pasa cuando, o sea, yendo pues más allá de AWS, tenemos que entender cuál es la responsabilidad compartida de la nube? ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando ustedes comienzan, por ejemplo, a tener conversaciones iniciales, nosotros con AWS les presentamos la idea de la responsabilidad compartida, pero sucede que dependiendo de cada servicio, pues ya hablando un poco más de nosotros en AWS, va a ser el modelo de responsabilidad compartida que tiene, como así. Por ejemplo, piensen ustedes cuando van a alquilar un Airbnb, cuando se van a alquilar una casa, apartamento y cuando van a comprar una. Cuando ustedes pues alquilan un Airbnb, ustedes solamente pagan y lo que pase por detrás pues es indiferente para ustedes, se les pone una tarifa por el tiempo que se queden, pero si hay que pasar una hipoteca, si tenemos que pagar una hipoteca pues no es parte de nuestra responsabilidad y a veces hasta pagar servicios, o sea el agua y la luz tampoco, sino que pues se pone un monto por la renta y todo lo que nos pasamos ya a arrendar una casa, un apartamento, pues tal vez no es nuestra propiedad, pero adquirimos otro nivel de responsabilidad. Tenemos que ahí sí estar pendiente de los servicios, estar pagando la renta y estar viendo que el lugar esté bien, ¿verdad? De ahí pasamos a lo que sería ya comprar una casa que se agrega más responsabilidades. Entonces, al igual, nosotros en AWS tenemos tres modelos de responsabilidad compartida y eso va a estar dividido en los tipos de servicios, ya sea de infraestructura, de plataforma como servicio o de software como servicio. Entonces, pues a lo que voy en conclusión, que no es lo mismo lo que conlleva la responsabilidad de un cliente proteger lo que es una instancia de Amazon EC2, que son las máquinas virtuales que tenemos en AWS, que conlleva pues tener los firewalls, velar por los puertos, hacer escaneo de vulnerabilidades cada cierto tiempo, en comparación a yéndonos al extremo más perfecto, que es una Lambda, ¿verdad? Que hablamos que es un servicio serverless que tenemos aquí en AWS, muy reconocido cuando decimos la Lambda, y pues en eso no hay mucho que no tenemos que pensar en los puertos, no tenemos que pensar en hacer un escaneo de vulnerabilidades, sobre el código que se le coloca así, pero pues a nivel de infraestructura no debe de hacerse. Entonces, en conclusión, pues lo que quiero decir y es invitarlos aquí a todos y todas que se acerquen a lo que es el modelo de responsabilidad compartida y lo entiendan servicio por servicio y sepan que nosotros tenemos tres y pues no es lo mismo para el servicio A, para el servicio B usualmente, entonces hacer que se entiendan y así saben pues qué responsabilidades competen para ambos lados y así hacer un mejor. Perfecto, Claudia. Creo que nuestro cuarto asistente ya se encuentra con nosotros. Permito hacer una pausa para introducirlo. Bienvenido, Fabián. Fabián es un innovador de ciberseguridad y transformación digital. Él ha trabajado como CISO en muchas áreas, en bancos financieros y actualmente funge como CISO en Ubity. Espero haberlo dicho correctamente, Fabián, y bienvenido. Continuando Gracias, con la Estuardo. conversación, gracias a ti. Continuando, mencionabas, Claudia, que ese es el foco principal de AWS. Pero expandiéndonos, sabemos que esa transformación digital y esa resiliencia llevan a las organizaciones en adoptar una estrategia multinube, con el objetivo de evitar la dependencia de un proveedor. Sin embargo, esta flexibilidad también introduce nuevos desafíos de ciberseguridad desde la gestión de identidades, de accesos y visibilidad de amenazas. En esta ocasión, Kevin, quisiera introducirte para que tú nos comentes cuáles son esos principales retos al operar un ambiente híbrido o multinube. Ok, bueno, como Claudio mencionaba, al tema de la responsabilidad compartida, ese es un tema muy importante en cuanto a la nube porque a veces los clientes se olvidan de esa responsabilidad y trasladan directamente toda la responsabilidad al proveedor. Por ejemplo, en infraestructure, en servicios IaaS, ellos creen que la máquina virtual solamente es dependiente de, por ejemplo, de que la despliego y ya. No, el usuario se tiene que cargar directamente de la actualización, el parcheo. Tiene que también, tocaste un tema de específicamente disponibilidad, que voy partiendo por partes. Acá tiene que ver el tema de la redundancia. ¿Y esto por qué? Esto tiene que ver básicamente por si una zona en un centro de datos del cloud provider se cae, esto tiene que ver bastante. Ahora, con el tema del PaaS, agregando un poquito más, el PaaS también es un servicio
que uno renta, pero la diferencia del IaaS es que uno no administra. Pero aquí sí hay un reto porque hay configuraciones por defecto que con el paso del tiempo se van deprecando y estas uno las tiene que ir corrigiendo. Entonces la mayoría de veces los clientes como que las despliegan por security by default y, por ejemplo, que tienen las IPs públicas, que se pueden acceder desde puertos remotos. Y esas son cosas que uno tiene que, es uno de los retos que los clientes tienen que tomar en cuenta cuando se mudan a la nube. Por otro lado, también está el tema del código, que se pueden implementar cosas, el Software Composition Analysis, el SAS, el DAST y un RASP. Ahora, en cuanto al diseño, aquí para hacer muy contexto, muy rápido, el cliente tiene que tomar en cuenta la portabilidad de su solución, es decir, que sea agnóstica a una nube. Por ejemplo, puede usar AWS con Lambda, puede usar en Azure, Azure Functions y así sucesivamente. Y acá el tema es definir dónde van a estar las cargas prioritarias. O puede ser un ejemplo, puede ser que yo tenga toda mi información en Azure de base de datos y en AWS tenga toda la carga de servidores. Todo dependiendo. Aquí básicamente depende de la necesidad del cliente, pero en temas de portabilidad e interoperabilidad depende más que todo centralizar toda esa información en un punto focal para, para no depender tanto de una solución. Es decir, si el día de mañana se quiere mover AWS, Azure, Google Cloud, tiene que haber una consistencia eh, eh, más transparente, por decirlo así. Y eso nos lleva a profundizar en las amenazas que siguen evolucionando y cómo los ataques recientes han demostrado que ninguna organización está totalmente a salvo, ¿verdad? Aprender de estos incidentes es clave para fortalecernos en cada una de las capas de defensa. Y para este caso, Fabián, ¿podrías tú compartirnos algunos ejemplos de incidentes recientes en ciberseguridad a nivel global con el objetivo de garantizar y compartir esas lecciones aprendidas que podemos sacar mucho provecho de ellas? Claro que sí, Eduardo. Tenemos distintos escenarios donde vemos que la ciberseguridad es un elemento clave en cómo puede afectar a nuestro día a día, sea por nuestra operación o por la operación de algún tercero. Eh, Uno de estos elementos pueden ser las herramientas de configuración de dispositivos en general, como lo puede haber sido eh, un evento que hubo hace un par de meses, donde un agente de seguridad y no se comunicó bien con los sistemas operativos, permitió la caída de casi que todos los servicios para las personas, trenes, aeropuertos. Muchas personas se vieron afectadas por esto, económicamente muchas entidades se vieron afectadas. Todo esto es sobre una estrategia y planificación, lo que fue un fallo como esto. Ahora, frente a lo que es una infraestructura en la nube, como son estos escenarios más cercanos, podemos mostrar el ejemplo de un fallo de configuración como lo que ha sido en este momento con las IAs DeepSeek, que ellos han creado una nueva inteligencia artificial, han disponibilizado, han generado una revolución dentro de los algoritmos. Sin embargo, en la forma en que generaron su servicio web para poder ejecutar todas las queries, no hicieron las debidas validaciones y todas las queries de las personas estaban abiertas al público. Esto lo sacó a la luz una compañía de seguridad llamada Wiz, mostró todas estas vulnerabilidades y fallas que hubo en la configuración de ellos. Ya están trabajando en estas. Sin embargo, eso ralentizó el proceso y la capacidad de crecimiento que pudo haber tenido la misma IA. Eso muestra que a veces el costo de inversión de una entidad no solo debe ser enfocado en ese desarrollo de ese producto, sino en cómo asegurarlo y garantizar la privacidad de los usuarios. Qué interesante, interesante ese caso que tú mencionas de DeepSeek. Realmente está impactando no solo la innovación tecnológica, sino que un torno político a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, importante y creo que
diste hincapié a mi siguiente pregunta, que realmente son las tendencias de ciberseguridad que estamos viendo, cómo están cambiando de una forma rápida, ágil, cambiando el enfoque basándonos en Zero Trust, estrategias Zero Trust en la nube, también la implementación de inteligencia artificial, la automatización y todo esto que están redefiniendo cómo debemos de proteger nuestra infraestructura en la nube. Tomando esto como antecedente, Claudia, ¿qué estrategias y tecnologías emergentes están ayudando a mejorar la seguridad en los entornos nube desde tu punto de vista? Dale, sí, gracias. Pues siguiendo la línea de lo que ya estábamos hablando y pues es muy tendencia esto de la inteligencia artificial, más que todo en la inteligencia artificial generativa, pero pues generalmente en la inteligencia artificial porque sabemos que la inteligencia artificial generativa es parte de un mundo más amplio que la inteligencia artificial. Pues aquí lo que podemos encontrar es que hay una ideología que se llama inteligencia artificial responsable, que nació muy cercano al boom de todo esto de la inteligencia artificial, junto con la inteligencia artificial, mejor dicho. Y lo que dice es que cada persona que desarrolle pues, inteligencia artificial pues tiene que ser responsable de que esa inteligencia artificial tenga ciertas características que le corresponden. Entonces, por ejemplo, nosotros desde AWS lo que te puedo comentar es que cuando tú piensas en la inteligencia artificial, sabemos que se nos viene una gran cantidad de capacidades y habilidades que están hasta fuera de nuestro espectro, pero es como qué vas a hacer con eso para que se haga un buen uso. Entonces, antes de entrar como al detalle de lo que podríamos hacer desde AWS, generalmente la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene que no tener un bias, quiere decir que tiene que poder tomar decisiones de una forma muy como sin entrar a tender una opción A sobre una B por ciertas características. También se busca que la inteligencia artificial sea transparente, que podamos saber qué es lo que está pasando de modelos de machine learning, qué es lo que está sucediendo y poder saber, pues, qué pasa y tener una transparencia, ¿verdad? Entonces, entre todas esas características, viene un mundo de cosas que puedan pasar. Entonces, por ejemplo, desde AWS tenemos una característica que se llama, una función más específicamente que se llama guardrails. Entonces, tú tienes tu modelo de específicamente más como en la inteligencia artificial generativa, pero pues también lo podemos ver en otros ámbitos, en donde, bueno, tú tienes el modelo tiene muchas capacidades, puede responder a muchas cosas, pero tú le dices, por favor, no respondas a este tipo de preguntas, por favor, limítate a solamente hablar esto. Entonces, ese es un ejemplo en donde pues la inteligencia artificial tiene la capacidad de responder y a veces no hace la respuesta que nosotros quisiéramos entregar como empresa, como institución, pero por ejemplo le puedes poner un guardrails que como nosotros los humanos a veces sabemos la respuesta, pero hay ciertas situaciones o escenarios que no amerita, pues por respeto o algo mencionarlo, ¿verdad? Entonces, tú le puedes decir a la inteligencia artificial generativa en esto. Otro ejemplo que puedo dar es que también en AWS manejamos algo que son etiquetas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú generas una imagen o un video basados en el servicio específicamente que se llama Amazon Bedrock, por detrás pues va a tener una etiqueta transparente, digamos una marca de agua que dice pues fue generado por Amazon Bedrock. Entonces tener esa trazabilidad, tener toda esa transparencia, poder tener un control, en este caso la inteligencia artificial generativa pues también es fundamental y ahí estamos viendo cómo van saliendo estas funcionalidades o herramientas que podemos usar para hacer un mejor, en este caso, la inteligencia artificial. Gracias, Claudia. Y todas estas marcas y controles adicionales, lo también vemos que las regulaciones internacionales tratan de homologar esos puntos de control o esos controles adicionales, GDPR, NIST, DORA, que son regulaciones, están constantemente apoyando y supervisando cómo están operando las distintas nubes. Estos marcos normativos han evolucionado y la presión sobre las organizaciones para tener ese cumplimiento es mayor día con día. Viendo este enfoque de regulaciones, Kevin, Fabián, ¿cómo creen ustedes que está evolucionando y cómo está aplicando a nuestra región, a nuestras localidades en Latinoamérica y globalizándolo también a nivel internacional? No sé si quisieras iniciar, Kevin.
Ok, como tú mencionaste el tema de transformación digital al día de un inicio, esto ha impulsado a nuevas, en Latinoamérica más que todo, utilizar todo el tema de la nube, pero acá hay un tema donde algunos países ya han comenzado como a exigir la resiliencia de los datos, que si no me equivoco es el tema de Brasil, que hace poco lo hizo, y Argentina, que hizo otra ley. Pero acá entra un detalle bien peculiar que sí me he fijado que siempre hay ese problema entre las organizaciones o las empresas, y es el detalle de, por ejemplo, donde yo manejo los datos, la convivencia entre los ambos países, es decir, del punto legal, es como que a veces no se ponen de acuerdo entre cómo debe manejarse una información y otra. Y ahí lo que hace falta en América Latina es como un comité general que maneje todo este tema de manejo de las leyes internas entre los países, porque a veces como se entra en un conflicto donde un país dice esto sí es sensitivo y esto no, y todo depende de la regulación. Y a veces sé que es tema más que todo legal, pero al estar regulado totalmente mediante un comité, ya sea de ciberseguridad o una estrategia global, creo que sería más fácil. Ahora, otro tema que sí se está viendo bastante bien afectado es la ley de GRPD, que es de Europa, en el cuanto a manejo de los datos personales de todos los comerciantes individuales que exportan o importan productos hacia América Latina. Este tema actualmente no está siendo en su totalidad exigido por América Latina, a menos en Centroamérica, pero sí es importante porque los países pueden caer en ciertas penalidades legales en cuanto a no cumplir con cómo manejar la divulgación o, mejor dicho, cómo va a compartir sus datos personales. Gracias, Kevin. ¿Tú podrías complementarnos y apoyarnos con esta parte, Fabián? Claro, tengamos en cuenta que nosotros como Latinoamérica somos una tecnología emergente, ¿sí? Todos los desarrollos hemos sentido es esta parte de la segunda ola. Voy a dar un ejemplo, GDPR, cuando ya fue adoptado y fue reforzado para 2018 y inició en 2016. Los países aquí en Colombia todavía, por ejemplo, estaban un poco más rezagados dentro de todos estos elementos. Después se fortaleció con la ley de habeas data, la ley 1581. Sin embargo, han sido modificaciones que han existido sobre las normativas nacionales y esto mismo ha pasado en Latinoamérica, que miramos estas normativas que se han generado en la Unión Europea como el ejemplo a seguir, donde hemos visto la importancia de la privacidad de los datos, de definir la responsabilidad de esos datos y el derecho de que el dato es de la persona, no de una organización. El derecho de dar de baja, el de corregir esta información. Todo esto, pues lo encapsula GDPR y cada uno de los países dentro de Latinoamérica lo han ido adoptando poco a poco según lo que ha podido cada una de sus naciones. Hay otros elementos como lo que es el NIS 2 en nuevas reglas y directivas a lo que es sistemas de la información y redes, y también DORA, que DORA justo hace un mes acaba de estar reforzado para todo lo que es la resiliencia tecnológica. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que tenemos que empezar a buscar sistemas de balanceo, que no podemos depender de un solo espacio sobre aplicaciones, que tenemos que pensar en escenarios multicloud, que el aseguramiento de estos tiene que ser dinámico. Un escenario de ataque, un escenario de indisponibilidad. Ya hemos tenido como Latinoamérica problemas con los cables submarinos por determinados tipos de conexiones. Tenemos que buscar elementos de resiliencia fuertes donde nos podamos mantener al día, donde nos podamos mantener conectados como nación, como productos, como servicios. eh, y muchas entidades pues han buscado hacer esto o dentro o buscando un tercero. Para mí la recomendación dentro de estos servicios es aprender de las otras entidades que ya lo están haciendo, de otros países que van más adelante que nosotros y tomar esos elementos como ejemplo para lo mejor cada uno que necesite. Perfecto, Fabián, gracias por tus recomendaciones.
Y pues cuando hablamos de entornos de nube, siempre desde el punto de vista de ciberseguridad nos preocupamos mucho de los riesgos, pero en algún momento o en pocas veces se destaca su papel importante como un habilitador estratégico. Las empresas, no solo en América Latina, sino que a nivel mundial han logrado fortalecer su seguridad, acelerar su crecimiento desde el punto de vista de negocio gracias al uso de la misma. Tomando como premisa esto, Claudia, usted en su experiencia podría compartirnos casos de negocio donde la nube o el uso de la misma ha sido un catalizador importante de seguridad y éxito empresarial, Claudia. Sí, claro que sí, muchísimas gracias, Estuardo. Pues para hablar más específicamente de Latinoamérica, tenemos una gran cantidad de casos de éxito. Voy a contarte un par para no demorarme mucho. Todos estos casos de éxito son públicos. Nosotros pues hacemos validaciones previas para nuestros clientes que quieran contarnos sus historias, y los que quieran mantenerlas reservadas pues también entendemos. Entonces, por ejemplo, en México hemos tenido a Cinépolis, que han hecho refuerzos de seguridad. Yéndonos a los entes bancarios, podemos encontrar, por ejemplo, a Brasil con Nubank, o a Colombia con Bancolombia, o por ejemplo en Argentina con Mercado Libre, que pues es, aunque esté basado en Argentina, pues sabemos que es una institución que llega a muchos países de Latinoamérica, y pues todas estas empresas y bancas pues han trabajado con nosotros en AWS en varias diferentes ramas, pero pues específicamente en lo que es reforzar su seguridad. Y quisiera contarles pues una historia absolutamente en específico de todos estos mencionados. Pues también entrando un poco más en el sector público, yo trabajo directamente con lo que es el sector público. Pues tenemos el caso de éxito que lo pueden encontrar de manera pública. Esta persona nos cuenta su historia, que es la alcaldía de Cali. Entonces, entrando aquí a Colombia, sucede que nos cuenta el director de tecnología que en el año 2021 acá en Colombia pues hubo una protesta social, ¿verdad? Entonces, dentro de esa protesta que sucedió en todo el país, grupos de hacktivistas decidieron hacer pues ciertas de las tareas que sabemos que hacen los grupos hacktivistas, pues específicamente hacia lo que era el gobierno de Colombia en gran parte de las islas, ¿verdad? Dentro de estas instituciones, Alcaldía de Cali fue uno de los que estaban recibiendo este tipo de situaciones por los grupos activistas, y ellos lo que dijeron, sabemos qué hacer en este punto, apaguemos todos los, vamos a hacer las consultorías correspondientes, y en ese caso pues se acercaron con nosotros a AWS junto a MCali, ¿verdad? Entonces MCali, la Alcaldía de Cali, se nosotros y nos dijeron tenemos esta situación. Entonces los ayudamos para que en cuestión de la mayor brevedad posible pudieran regresar en sí a la producción, o sea, volvieran a encender todas sus plataformas que utilizan para el recaudo dentro de Cali, y comenzaron a funcionar. Y pues desde las palabras del director de tecnología es que él sabe que hoy en día aún ven todavía estas situaciones y escenarios de seguridad, se ven que los quieren perjudicar, pero pues ellos tienen la seguridad y el refuerzo de parte de estar colocados en AWS, que elegidos, y hasta en una frase dice que puede ya dormir más tranquilamente, ¿verdad? Entonces, pues alguno de los clientes que les quería mencionar, y específicamente pues es la Alcaldía de Cali. Gracias, Claudia. Es importante tener esa tranquilidad y en este mundo de ciberseguridad es sumamente complejo. Fabián, en tu experiencia, esos catalizadores y esos éxitos empresariales, ¿tú tienes algún ejemplo que quisieras compartirnos también? Tengo sobre muchas de las entidades financieras, lo que es el crecimiento, la escalabilidad, y también algo que quiero resaltar ahí es la colaboración. ¿Por qué? Porque normalmente en las entidades financieras o en otros tipos de entidades de desarrollo de software, la comunicación sobre el desarrollo de un proyecto es algo que tiende a ser algo muy complicado. Sí, el mismo ciclo de vida del desarrollo de software no es un elemento
tan sencillo como a veces quisiéramos que operara. Tenemos estándares, tenemos metodologías, tenemos procesos marco. Aún así, puede llegar algún escenario dentro de todo lo que es el ciclo de vida de negocio y alguien dice no y se vuelve a empezar de cero. Lo que permiten estas nuevas tecnologías es poder generar funnels de implementación, de desarrollo, de aplicación, de despliegue de una forma mucho más rápida y más segura. El poder tener, por ejemplo, una mayor observabilidad de lo que están haciendo los equipos de desarrollo desde el lado de seguridad, de poder tener un mejor control de los datos para una entidad que va a controlar fraude, que tiene que presentar su información o el manejo de su información hacia entidades regulatorias de una forma mucho más dinámica, agiliza procesos. Lo hemos vivido dentro de entidades financieras de desarrollo de nuevos productos para los clientes que podían llegar a tardar 9, 10, un año, o sea, de 9, 10 meses a un año o más, a generar todo un producto en menos de 2 meses, es un gran avance para la entidad, es un ahorro de recursos, es una optimización y aún así, más que todo, es una ganancia para el usuario final, para el cliente. Puede obtener productos más rápido, puede digitalizarse más rápido. Para lo que somos en este escenario Colombia, el Open Banking y el Open Finance es algo que lo va a permitir implementar más rápido, mejor y de una forma más estable y más escalable. Sí, hemos sufrido dentro de lo que habían sido esas infraestructuras on-premise. Acá en Colombia tuvimos un problema, como lo mencionaba anteriormente, de uno de los cables submarinos. Tuvimos una caída para casi que todos los servicios que estaban existiendo así. Gracias a infraestructuras nube, así como lo ha sido AWS, como lo han sido otros servicios de nube, hemos podido crecer y se le ha permitido a la gente desarrollarse en nuevos espacios. Interesante esa flexibilidad y agilidad que se necesita, ¿verdad? Que es la realidad al momento. Y antes de cerrar el panel y pasar al módulo de preguntas, quisiera escuchar de parte de ustedes sus recomendaciones clave. ¿Cuáles serían las 3 acciones más importantes que las organizaciones deben de tomar al momento para fortalecer su ciberseguridad en este 2025? Claudia, si fuera tan amable, podemos iniciar con usted. Claro que sí. Pues hablando específicamente del tema, pues primero lo que hablábamos al inicio, conocer el mundo de responsabilidad compartida. Como decía, pues no es lo mismo alquilar un Airbnb que alquilar, pues, comprar una casa. Entonces, entrar a ese detalle. Lo segundo que les puedo decir es de que, eh, pues al menos nosotros desde AWS estamos ahí pendientes de la información que se acérquense a sus equipos correspondientes que los pueden ayudar desde la nube para que puedan entenderlo mejor de la mano pues de los expertos y así poder acelerar lo que serían sus negocios o las instituciones y las finalidades que tienen. Y lo tercero, decirles de que pues estén a la vanguardia, o sea, generalmente hablando, más allá de la nube, estén actualizándose. Yo siempre he pensado que el mundo de la seguridad y la ciberseguridad es como sentarse a leer el periódico, hay que estar pendiente de nuevos escenarios, situaciones, vulnerabilidades que estén saliendo y cómo poderlas abordar desde las diferentes cargas de trabajo que se tenga. Gracias, Claudia. Caballeros. Voy a agregar un poco más. Para este 2025, la gestión de identidad es algo muy importante, más que todo para los roles privilegiados, las cuentas privilegiadas. Aquí sí recomiendo utilizar soluciones como PIM o PAM para que hagan análisis en tiempo real de contexto de autenticación. También sí sugiero a nivel de infraestructura el tema de encriptamiento en tránsito y en REST. Y también acá hay otro tema
que es el tema de VPNs, el uso tradicional que se usan más o menos las VPNs. Aquí yo sí sugiero comenzar a utilizar estrategias como ZNA, tal como una solución SaaS como SASE, para ir ya más o menos el tema de autenticación hacia los servicios. Y en cuanto a las aplicaciones, pues los mismos principios de DevSecOps, Software Composition Analysis, SaaS, Dust, y siempre contar en la medida de lo posible, una solución que sea un web application o un CDN. Gracias, Kevin. Y terminamos contigo, Fabián, si fueras tan amable. Bueno, para mí, sobre todo sobre las infraestructuras nube, eh, hay que tener un CSPM que pueda operar de forma transversal, que en esto, como le hemos estado hablando, es bueno tener distintas infraestructuras nube, distintos servicios que puedan cubrir el portafolio de necesidades que tenga nuestra compañía. Sin embargo, yo le recomiendo tener un sistema que pueda auditarlos a todos de una forma centralizada para poder tener una fotografía integral de lo que está pasando en la organización. Hacia lo que estábamos hablando, por ejemplo, del Generative AI, eh, yo le recomiendo mucho la revisión de todo lo que ha manejado OWASP Top 10 con los risks. Lo que pasa normalmente con esto es unas tecnologías muy buenas, cautivadoras. Sin embargo, hay que ser responsable en el manejo de estas y entender cuáles son sus riesgos en la operación. La catalogación de la información y cómo operar esto. Y que traten de hacer de la seguridad en estos ámbitos algo parte de todos. Así como lo estaba diciendo mi compañero, hay que tener en cuenta, digamos, esta parte de DevSecOps, acercarse a los otros miembros, mostrarles esa partecita que nosotros vivimos para que ellos también sientan esa necesidad. Y algo que yo hago personalmente y que me gusta del lado de AWS, ellos tienen unos podcasts muy buenos de lo que están buscando de tecnología. Puede ser desde el de ellos o desde cualquier otro para mantenerse al día. Es más que recomendado de mi parte. Perfecto, Fabián, muy importante esa parte de saber qué información, cómo se catalogó, cómo se clasificó esa información, porque realmente es la esencia de la organización y es lo más importante para proteger. De verdad, de mi parte les agradezco muchísimo su tiempo, su participación. Vamos a abordar algunas preguntas de nuestros participantes. Por favor, siéntanse libres de tomar la palabra. Inicio con la primera. Dice, estoy evaluando servicios de seguridad para la nube y quiero asegurarme de que cumplen con los estándares mínimos recomendados. Desde su experiencia, ¿cuáles serían los elementos esenciales que todo buen servicio de seguridad en la nube debería incluir? Nada. Ok. Bueno, si quieren lo respondo yo. Primero que nada, lo que tienen que hacer es pedir un reporte SOC, en este caso el SOC 2, para ver cómo tratan su información confidencial. Ahí le va a decir específicamente cómo se trata su información, cómo se procesa, en qué caso se puede utilizar, dónde está la ciberresiliencia. Eso es lo que tienen que pedir. Es un análisis de riesgo del servicio cloud y es un informe detallado que les da toda la información que ustedes requieren para evaluar cómo se está utilizando la infraestructura con su información. Gracias, Kevin. Perfecto, vamos con la segunda pregunta y dice el tema de responsabilidad compartida. Ya nos hablaba algo, Claudia, de ello. Preguntan si existe algún checklist que permita validar qué debes considerar antes de usar una de las nubes, ya sea en modelo PaaS, IaaS o SaaS. Dale, si quieres yo te puedo responder esa. Pues sí, tal cual como les indicaba, eso es de información pública, pues al menos del lado de la AWS es diferente. Es responsabilidad compartida y son uno que no lo
tengo a mano, pero te explica detalladamente. O sea, por ejemplo, pensemos operativo, lo que decía Kevin, bueno, desde infraestructura como servicio, pues ser ya más del lado del usuario, entonces que la línea ahí dice de acá para arriba usuario, de aquí para abajo AWS. Digamos del otro extremo que mencionaba, por ejemplo, una lambda que es serverless, pues el sistema operativo ya no es responsabilidad del usuario, sino parte pues ahí la barrita sube. Entonces ese pues que explica muy detalladamente más características de la única que estoy hablando yo, que es el sistema operativo, y ahí puedes conocer como detalladamente, bueno, según este diagrama de acá para arriba me toca a mí, de acá para abajo pues ya le toca a AWS o viceversa, ¿verdad? Entonces ahí puedes encontrar ese tipo de detalles. Gracias, Claudia. Creo que ese modelo de responsabilidad compartida es muy importante y que debería de ser público y accesible desde cualquier usuario que desee utilizarla. Perfecto. La tercera pregunta creo que hace mucho sentido con lo que Fabián comentaba hace algún momento de cuando se mezclan varias nubes, ¿qué es lo que se debe de tomar en cuenta desde el punto de vista de latencia? Si tiene las bases, me imagino que son las bases de datos en una nube y el aplicativo en otra nube. Bueno, dentro de esto hay algo muy importante que tener en cuenta y es la hiperconectividad que en sí existe dentro de ellas. Y algo que yo recomendaría es acercarse primero a todos estos proveedores para hacer ciertos límites de pruebas. Eh, hay algo que te definen los estándares que es la distancia en la que tienen que estar los distintos data centers para ser resilientes. Sí, por ejemplo, hay entidades que los tienen en Nueva York, hay otros que los tienen en Oregon, otros en Miami, otros hacia la costa este, oeste de los Estados Unidos. Hay mini data centers de las grandes nubes dentro de países en Latinoamérica y en México, en Colombia. También existen muchos, al igual que en Argentina o en Brasil. Algo que es muy importante para ese manejo, como siento que iba la pregunta, es cómo yo mantengo mi información lo más rápido, actualizada y vigente posible. Para mí es un modelo de resiliencia dentro de las bases de datos, ¿sí? No depender solo de un espacio, sino tener un mirror y trabajar de cerca con los equipos de analítica de datos, con un muy buen arquitecto de datos que nos pueda ayudar a sentenciar buenas queries según lo que necesita cada uno de los negocios. Eh, Normalmente no es necesario traer toda la data que pueda existir en ciertas bases de datos. Se pueden hacer cachés con distintas herramientas, con otros servicios. Eso es algo que ahí afectará más que incluso que una base de datos esté en un espacio y otra y la aplicación operando en otro. Lo que sí será necesario revisar y regular muy bien es los permisos y el acceso que van a tener estas. Por ejemplo, viéndolo sobre los espacios de AWS, pues está los security groups, está también por así decir, el borderline que tiene la instancia, el que también tiene la subnet, el que tiene la VPC, y esto, cómo va a salir hacia otro de los servicios que podrían llegar a existir, así fuera en Azure, en GCP o en otras nubes como lo podría ser Linode o lo podría ser Oracle, dependiendo de la necesidad. Ahí es muy importante ver esos elementos de conexión y seguridad que lleguen de punta a punta. Gracias Fabián. La siguiente pregunta es es muy buena pregunta y aborda un tema que muchos países estamos identificando, que es la falta de regulaciones para el uso de nube. La pregunta dice, ¿bajo qué normas de seguridad rigen los partners de AWS, de Azure o cualquier otra solución cloud en Centroamérica, ya que legalmente no hay una ley de ciberseguridad específica, especialmente en Guatemala? Y las empresas pareciera que no están obligadas a divulgar a los clientes cuando hay una filtración de información.
Tal fue el caso como una operadora de telecomunicaciones en el 2024. Si alguno de ustedes quisiera tomar la pregunta. Eh, ah, yo me arriesgo, si están de acuerdo, Claudia, Kevin. Adelante, Eh, adelante. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? En estos escenarios normalmente siempre se ha evaluado si no me obligan, hago el mínimo viable y las organizaciones se tienen que transformar a ver y velar por el cliente de una forma más cercana hacia él, en mostrarle al cliente que lo más importante para ese negocio es tener al cliente ahí, que se sienta tranquilo con ustedes. Em, la parte regulatoria es un elemento muy importante. Sin embargo, la ética, la moral dentro de estos servicios es algo que tiene que también estar muy de frente a la imagen de cada una de las entidades. ¿Eso cómo se hace? Concientización interna. Puede que no me lo estén pidiendo. Sin embargo, en el trabajo de día a día, ¿cómo lo vamos reforzando? ¿Cómo vamos acercando eso? ¿Por qué? Porque aun cuando una entidad no me lo pida, eh, por ejemplo, el gobierno no me está pidiendo estos elementos de divulgación, larga, el cliente va a sentirse mal con la entidad que ha sido transparente con él. ¿Sí? Y esas experiencias puede que duelan con ciertos clientes, pero va a generar muchos leads, muchas personas que van a empezar a recomendarlo a uno por eso mismo. El yo me siento seguro con ellos, yo me siento tranquilo que lo que hagan el día a día con ellos, nadie se lo está pidiendo a ellos, pero ellos ya lo están haciendo porque se preocupan por mí. Eso es algo que genera mucho engagement. Ahora, desde una entidad muy grande y fuerte, pedirle a esas entidades gubernamentales que se refuerce. ¿Para qué? Para generar una competitividad estable y que sea más una base de todo lo que puede generarle el bien para el país. Fabián, esa confianza y esa transparencia en cómo los proveedores deben de comunicarlo es sumamente importante, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Claudia, Kevin, no sé si quisieran agregar algo al respecto. Creo que es un tema que nos daría el resto de la tarde para seguir conversando con todos nuestros participantes, pero si desean agregar algo, son bienvenidos. Sí, dale. Pues de mi parte decirles que tal cual como ustedes mencionan, pues esas regulaciones ya depende de cada país, cada gobierno. Algunas van lanzando unas, otras van lanzando otras y pues al final de cuentas eso es lo que manda al final de todo esto. Algo que decía Kevin y para no darle pues muchas vueltas, al menos desde AWS no es lo mismo trabajar en un país A o en un país B porque pues al igual estamos amarrados a las diferentes regulaciones que digan y mencionan, entonces pues eso es lo que les puedo compartir de mi parte, que estamos ahí pendientes de qué regulaciones van lanzando día a día y cómo poderlas abordar. Gracias, Claudia. Y eso me da chance a poder pasar a la siguiente pregunta, que nos pide recomendaciones de estándares de seguridad para mantener la seguridad en un entorno multinube. ¿Cuál sería ese estándar que ustedes sugerirían a este participante? Esa sí, si quieres la respondo. Bueno, si todos están de acuerdo. Ok. Normalmente se usa el SIS, pero cada cloud provider tiene su security best practices, recomendaciones de prácticas de seguridad. Entonces, se pueden irse con el SIS, NIST o la ISO, pero para más granularidad, se pueden ir con las best practices y utilizar un híbrido entre el NIST y el SIS y usar las best practices security best practices de cada una de las cloud providers. O sea, no se tiene que amarrar en uno porque a veces el SIS, por ejemplo, el SIS se queda muy bajo en ciertas cosas a nivel de nube y el NIST sí lo cubre.
y las best practices cubre más que la NIST. Entonces tiene que ser un híbrido, no tiene que ser uno específico, no se tiene que amarrar a uno. Perfecto. Hace mucho sentido la parte de que sea híbrido, ¿verdad? Yo siempre he creído que no hay, en la ciberseguridad no hay una bala de plata que le funcione a una organización o a todas las organizaciones. Tiene mucho que ver la vertical de industria de la organización, cuál es su información o sistema crítico para poder buscar ese híbrido que mencionas, Kevin. Gracias. Vamos con la siguiente. Creo que todos nos preguntamos si algún momento la IA se puede salir de control. Hoy en día escuchamos propuestas de países que buscan usar el AI para temas armamentistas. Creo que inteligencia artificial fue uno de los tópicos que se manejó en una sesión previa, pero no sé si alguno de ustedes quisiera tomar esta pregunta. De esto hay distintos escenarios que hay que tener en cuenta. eh, y sonará algo un poco fuerte desde esa perspectiva, pero la guerra ha sido uno de los elementos que más han generado avances tecnológicos para la humanidad. Eh, la ética en cómo lleguemos a utilizar estos servicios es sumamente importante. ¿Sí? El, el problema al que se enfrentan en este momento, hoy en día, todas las entidades hacia servicios armamentísticos es: ¿qué pasa si mi enemigo lo está usando y yo no? ¿En qué yo lo puedo utilizar y él no? ¿Cómo puedo generar información o elementos de inteligencia más rápidos? La IA es algo que llegó para quedarse, es una revolución para todo lo que es la tecnología y la humanidad. Así como lo han sido las armas para liberar naciones, también pueden esclavizarlas. Lo mismo va a poder hacer la IA. Entonces es esa responsabilidad que le demos. Gracias, Fabián. Y aprovecho a agradecerles a los tres, Claudia, Kevin, Fabián, por su tiempo dedicado, a todos nuestros participantes por compartir esta hora con nosotros y de mi parte, desearles un excelente día. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Ujú. Gracias. Feliz tarde a todos.